especial para todos. Soy Consuelo Godoy y en esta oportunidad me dirijo a ustedes para compartir la presentación de mi resumen, el cual he titulado Ciencia versus Fe, contradicción o complemento, tomado del documento Cosmovisión Adventista de la Educación. Comencemos entonces por un pensamiento poderoso. Para la educación adventista, el verdadero conocimiento tiene su origen en Dios. Por lo tanto, la cosmovisión cristiana reconoce la existencia de una realidad sobrenatural y natural y la importancia de la búsqueda de la verdad en todas sus dimensiones sin dejar de lado a la fuente del conocimiento que es Dios. Entonces, es interesante ir descubriendo en la medida que transcurre la lectura del documento que Elena de White elaboró bastante pensamiento filosófico, especialmente en el campo de la educación, y que uno de sus principios es formar pensadores en vez de meros reflectores del pensamiento de otros. Por lo tanto, la especulación filosófica y la investigación científica nos debe llevar a reconocer a Dios como la única fuente de conocimiento. La investigación científica abre la mente a vastos campos de pensamiento e información, capacitándonos para ver a Dios en sus obras creadas, reconociendo así la grandeza de Dios y las limitaciones de pensamiento del ser humano. Hablando de relación entre fe y la ciencia, nos encontramos con la siguiente cita en la cual White considera que debidamente entendida la ciencia y la palabra escrita concuerdan y derraman luz la una sobre la otra. No se contradice, pero a su vez nos aclara que al investigar debemos ser cuidadosos. La investigación es de valor, pero peligrosa debido a la tendencia del ser humano a dejar de lado a Dios. Vamos entonces a hablar ahora de los principios sobre la fe y la razón. El primer principio dice que todo hallazgo debe ser interpretado a la luz de la Biblia. El resultado de la investigación debe habilitar al hombre para ver a Dios en sus obras. Para llegar a la verdad, la investigación se debe hacer con honestidad. Deben concordar la ciencia y la Biblia. La investigación científica y la especulación filosófica deben llevar a reconocer a Dios. La investigación de la ciencia puede ser engañosa si se apartan del conocimiento de Dios. Se puede aprender de Dios en los fieles hallazgos de la ciencia. La comparación de la palabra de Dios con interpretaciones erróneas conducen a la duda. Hablemos entonces de los fundamentos filosóficos de la investigación y lo podemos resumir en estos tres aspectos. Dios es la fuente del conocimiento. Todo investigador debe tener en cuenta que hay un principio, que es el principio del poder del amor y no el amor al poder. Y que en su investigación debe haber un propósito y el propósito fundamental debe ser servir al prójimo. Entonces, ya para terminar, podemos hacernos una pregunta. Entonces, ¿en qué cree el investigador cristiano? Vamos a mirar en qué cree. ¿Cree en la realidad de ser? ¿Creen que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? ¿Creen que debemos estar abiertos a la subjetividad propia, reconociendo los límites? ¿Creen que es legítimo aspirar a comprender y explicar los fenómenos al alcance de los resultados humanos? ¿Creen que Dios desea que investiguemos y nos maravillemos en su creación? ¿Cree en que la desobediencia a Dios nos ha llevado a un gran conflicto? ¿Creen que la misión es honrar a Dios? ¿Creen que la naturaleza contiene un mensaje y verdades divinas? ¿Creen en el plan de redención? ¿Creen que Jesús murió por los pecados del hombre? ¿Creen en la restauración de todas las cosas? Y por último, ¿cree en que la investigación contribuye a la redención del hombre y al alivio de sus desgracias? Bueno, y ya para finalizar, entonces expresaré en qué estoy de acuerdo, en qué no estoy muy de acuerdo y cuáles son los aportes que esta lectura le ha dejado a mi vida. Estoy de acuerdo con una frase que me llamó poderosamente la atención, que es de Elena de White, en donde nos dice que la idea es formar pensadores y no meros reflectores del pensamiento de otros, porque perderán la facultad de pensar por sí mismos. Es necesario no tragar entero, ¿sí? Es necesario ser más críticos, reflexionar un poco más para llegar a la verdad.
Bueno, ¿y en qué no estoy muy de acuerdo? Bueno, más que no estar de acuerdo, creo que no es prudente fomentar la idea de que la investigación de la ciencia contradice a Dios. Esta contradicción se puede generar si el punto de partida no es Dios, pero la ciencia no lo contradice. Por el contrario, la ciencia lo revela. Y bueno, ¿y qué aportó esta lectura a mi vida? Lo podemos resumir en 3 palabras básicamente. Me queda una gran motivación a investigar más. Y me genera grandes expectativas frente a mi rol como docente investigador. Y por último, unos anhelos inmensos de hacer mejor mi tarea para reconocer y reflejar a Dios en todo lo que hago. Muchas gracias. Dios los bendiga.